Posgrados. Universidad Iberoamericana. Preguntas clave. Educación y Construcción de Paz es una especialidad de reciente creación en la Universidad Iberoamericana. Y por ello tenemos el gusto de platicar el día de hoy con el doctor Sergio Molano Romero, quien es coordinador de esta nueva oferta académica dentro de los posgrados en Ibero y nos va a responder algunas preguntas clave acerca de esta especialidad. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y bueno, es un gusto, la verdad, poder conversar sobre este programa que me parece bastante pertinente para los tiempos que vivimos hoy, aunque la verdad creo que ya vamos tarde, pero siempre es pertinente. Totalmente. De pertinencia no lo dudamos, ¿no? Estamos en el momento en el que se necesita una especialidad como esta y justo háblanos cuáles son los objetivos de esta especialidad de Educación y Construcción de Paz. Sí. Bueno, es una especialidad que trabajamos mucho, bueno, todos los programas requieren mucho trabajo, pero la trabajamos mucho pensando en cuál sería, pues esto, qué es lo que va a hacer un egresado, una egresada de un programa como este. Y pensamos que, bueno, hay muchos tipos de programas y este en particular nos parecía que las personas que egresan van a poder llevar a cabo proyectos pues de diversa índole, siempre en términos de construcción y educación para la paz. Me voy a permitir como plantear el objetivo, ¿no? Que va en ese sentido. El objetivo, el egresado, la persona que egresa, será capaz de promover procesos de educación y construcción de paz en situaciones de conflicto, con base en un sólido conocimiento de modelos, teorías y estrategias que le permitan realizar acciones de promoción, prevención e intervención acordes a la demanda de la sociedad contemporánea. Aquí, bueno, hay que rescatar muchas cosas de un objetivo, porque de ahí saldrán objetivos particulares, que es otro tema. Pero aquí lo importante es que lo que va a hacer el egresado o la egresada es realizar proyectos de atención, de prevención, con un marco teórico, con dos elementos importantes. Un marco teórico conceptual, de estudios para la paz, y otro situado en una realidad, en un contexto, en una necesidad, en una población concreta y específica. No son proyectos, digámoslo así, al aire, son proyectos aterrizados, donde, pues eso, lo que estamos buscando es que las personas que egresan tengan una incidencia directamente en una sociedad o en una comunidad dada. Oye, ¿y cómo crees que responderá el egresado de esta especialidad a todo ese montón de desafíos que hay sobre justicia, sobre paz, sobre derechos humanos en este país, en México y en Latinoamérica? Mira, la verdad es que es bastante complejo y aquí hay muchos elementos a considerar. Esta pregunta yo creo que es como fundamental y es justo la aportación que la universidad trata de hacer con un programa como este. ¿Qué es lo que un egresado puede hacer? ¿Cuál es la incidencia que puede tener? Lo importante para nosotros es que sean proyectos aterrizados, concretos y que respondan a una necesidad explícita y, ¿cuál será la palabra? Y abierta, una necesidad abierta. Entonces, ¿eso qué es lo que va a significar? Que quien egresa no está pensando al aire sobre proyectos en educación o en construcción de paz, sino que está respondiendo a una necesidad de una comunidad. Estas necesidades, el asunto con muchas investigaciones es que las necesidades tienen que partir de las demandas o lo que la población está necesitando. Esto que le va a permitir al egresado, a la egresada, pues tener una incidencia directa. Pero aquí hay otro tema que creo que es bien importante, porque la verdad es que son temáticas de difícil abordaje. Hablar de derechos humanos, hablar de paz, hablar de justicia, siempre nos conlleva a la contraparte, siempre nos lleva a la injusticia, siempre nos lleva al sufrimiento, siempre nos lleva a la violencia, siempre nos lleva a esos temas. Entonces, las personas que de hecho ya trabajan o que pueden trabajar en proyectos de promoción, de construcción o educación para la paz, pues tocan esos temas y tocan esas fibras que de alguna u otra manera son complejas. Y entonces, dentro del programa, en el desarrollo del proyecto, para nosotros es muy importante que el estudiante, la estudiante se sienta acompañado, que la parte emocional, personal también esté cuidada. Claro. O sea, de nada nos sirve por ejemplo, un promotor de paz que sale y
lo que está en la realidad y que está viviendo todos estos temas y los hace propios y acaba Claro. como violentándose y eso acaba violentando su comunidad, su vida inmediata, cosas por el estilo. Entonces, ese tema también para nosotros es muy importante. Y no es gratuito. Me refiero, no es gratuito a que es parte de la filosofía de la Ibero. O sea, a la universidad nos interesa la persona como tal y la persona en su comunidad. Qué fuerte lo que me dices, porque tienes toda la razón. En la mayoría de los casos, si no hay unas barreras o al menos una estrategia para poder tratar todos estos temas sensibles, empiezas tú también a contaminarte, ¿no? Exacto. Supongo. Déjame platicarte como una experiencia cuando Sí, por estábamos favor. armando este programa que tiene que ver con este sentido. Bueno, cuando se arman los programas, pues hay un proceso largo, pero en parte de ese proceso lo que hicimos fue hacer grupos focales, grupos de trabajo con personas que se dedican directamente a la educación o a la construcción de paz. Híjole, en escenarios súper diversos, súper diversos. No me detengo demasiado en eso. Entonces les preguntamos, ¿qué es lo que ustedes necesitarían de un programa de paz? Y entonces, entre otras cosas, nos decían, por ejemplo, necesitamos profesionalizarnos, ¿no? Mucho de lo que hacemos lo hacemos de buen corazón, pero no sabemos por dónde, ni cómo, no sabemos cómo evaluar proyectos, entonces por ahí va un poquito. Y otra parte que va a colación con lo que estábamos mencionando es que dicen, como nos abocamos a la problemática y estamos tocando temas, como te decía, de violencia, injusticia, abuso, etcétera, acabamos quemándonos, Claro. acaba impactando en nuestra vida y acaba impactando en nuestra vida personal, privada y familiar y en otros. Y entonces también hay un elemento de cuidado de la comunidad y de cuidado de la persona que se dedica a esta construcción de paz. Entonces, lo que nos decían es cómo le hacemos para sí comprometernos, pero no quemarnos en el trayecto. Eso sucede con muchos profesionales, pero en este en particular, en el que se están tocando estos temas, resulta muy importante el hablar de cuidado del mundo y hablar de cuidado del propio. Y entonces lo pusimos explícitamente en nuestro plan de estudios. Entonces, es una ida y vuelta bien, bueno, digo, yo coordino el programa, pero es una ida y vuelta muy interesante porque es estar con el exterior promoviendo paz y también estar hacia el interior de la persona trabajando esos temas de paz. Es una dialéctica muy interesante. Y creo que esto viene desde la profundidad de cómo se forma el programa y qué es lo que lleva a los intereses de cada uno de los maestros, coordinadores, todos los profesionales que están involucrados para poder fijarse en tantos aspectos. Y ahí viene mi pregunta. ¿Cuál es la trayectoria que te ha traído hasta acá y por qué sientes que sea pertinente tener esta especialidad aquí? Voy a hacer dos menciones en este sentido. El primero tiene que ver, y acá digo, no es que yo lo haya puesto así, sino ahí yo me siento reflejado. Va para allá, fíjate. Me voy a permitir como leer, a ver, cuando nosotros hablamos de paz, como de cualquier otro concepto, pues es súper diverso, ¿no? Es muy diverso. ¿Qué entendemos por paz? Pues casi habrá una definición por cada una de las personas que pensemos en el término. Pero entonces a nosotros nos lleva a recuperar algunos elementos y ponerlos. Desde aquí estamos partiendo. Este es nuestro marco, digamos, nuestro marco teórico cuando hablamos de paz. Me voy a permitir leerlo, que es además afín a lo que propone la UNESCO. Dice, la paz es una experiencia y una realidad humana espiritual multifactorial que se va concientizando, asimilando, viviendo y proyectando en la persona, la comunidad, la sociedad y el medio ambiente local y mundial con la práctica del respeto a la dignidad humana. Bueno, mi formación original de licenciatura es en psicología, también mi formación en posgrado, tengo un posgrado en desarrollo humano, un doctorado en investigación psicológica, también una especialidad en logoterapia que tiene que ver con estas cuestiones de sentido. Durante toda mi carrera he trabajado desde el desarrollo humano, desde la psicología, en la formación y en educación, por ejemplo, en cultura de paz. El término de dignidad humana, que además es
muy propio de la Ibero, el término de la dignidad humana está en el centro de este trabajo. Entonces, siempre tratamos de recuperar lo que es propio de todo ser humano, lo que nos define como tal, que tiene que ver con la dignidad humana. Además de eso, hablamos, por ejemplo, de elementos trascendentes, que muchas veces los elementos trascendentes están vinculados a cuestiones religiosas, sí, puede ser, pero no necesariamente. Es decir, somos seres humanos biológicos, psicológicos, sociales y trascendentes o espirituales. Como decía, puede ser religioso, pero no necesariamente. Y la espiritualidad tiene que ver mucho con las experiencias de cada una de las personas. Bueno, eso ha sido gran parte de mi trabajo. Esto para mí se refleja de gran manera en cómo concebimos la paz. La paz tiene que ver con las relaciones que establecemos con mi vecino. La paz tiene que ver con las relaciones que establezco con mi comunidad, entre comunidades, entre países. Y la paz también tiene que ver con la forma en que me relaciono conmigo o la forma en la que estoy. Entonces, por supuesto, eso tiene que ver con algunas concepciones de paz contemporáneas y bueno, va un poquito por ahí la idea, ¿no? Oye, y doctor, en cuanto a, justo ahorita mencionabas, la paz tiene que ver con todo mundo, ¿no? ¿Cuál sería el perfil de las personas que quieren aplicar a esta especialidad? Fíjate me voy a ir a algunas generalidades, porque además tratamos de que sea un poco así. Hay dentro de la definición digamos, de paz, ¿no? Hay varias palabras que son como importantes. Una de ellas es multifactorial, en términos de no hay una disciplina que se apropia de los estudios para la paz. Hacia allá voy en términos de tenemos que entender la paz como un elemento transdisciplinar. Ya no nos alcanza con que las ciencias políticas se encarguen del tema de la paz, o no nos alcanza con que la sociología, o que la psicología, o que la filosofía, sino necesitamos como de todas las disciplinas, ¿no? Y en ese sentido, te platico dos cosas. La primera, te juro que sí voy a responder. La primera es que el programa está inmerso en un programa, en un departamento que se llama Departamento de Reflexión Interdisciplinaria. Y entonces no es un departamento disciplinar, sino justamente nos alimentamos de esto, diversas disciplinas. Y queremos, de hecho, hace un momento tú me preguntabas cuál es mi formación y bueno, yo te platiqué un poco cuáles son mis intereses, pero de todas las personas que estuvimos trabajando en el diseño del plan, pues es especialmente diverso, desde filosofía, educación, ciencia política, antropología, administración, etcétera, etcétera. Hay muchas personas, digamos, que están a la mano de varias disciplinas en ese programa. Y entonces, es un poco lo que queremos con el programa también. No queremos que, las personas que se acercan a trabajar en temas de paz, no las estamos mirando como provenientes de una disciplina en particular. Puede ser cualquier disciplina, claro, porque en realidad cualquier disciplina puede, desde esa disciplina, abonar a los estudios para la paz. Como cualquier disciplina puede abonar a la violencia y al conflicto, ¿no? Pero cualquier disciplina puede abonar a la paz. Lo que sí nos interesa mucho de las personas que digamos, estén interesadas en el programa es que tengan cierta sensibilidad respecto de las problemáticas sociales contemporáneas. Hablamos un poco de que estén conscientes, que estén enteradas, que sean personas sensibles, que sean personas, fíjate, cuando hablamos de dignidad humana, la vamos a plantear en dos sentidos. Una, pues esto, cuando hay un evento y perdemos nuestra dignidad. Pero también necesitamos indignarnos cuando observamos que sucede algo que es indignante. Entonces, buscamos a esas personas que se indignan frente a las injusticias que están experimentando otras personas. Entonces necesitamos personas que sean sensibles, buscamos personas que sean sensibles. También buscamos personas que de preferencia tengan
una visión de hacia dónde quieren llevar su programa. Claro. Mira, es una especialidad, dura 1 año y está limitada en ese sentido. Entonces, por ejemplo, dentro del proceso de ingreso les pedimos un anteproyecto, y en ese anteproyecto, que no es algo complicado, lo único que les pedimos es, dinos hacia dónde, qué quieres hacer con el programa, con qué población te interesaría trabajar, o con qué población ya estás trabajando, de hecho, cuáles serían los contenidos, porque si llegan sin idea al programa, pues se les va a ir el programa entero tratando de definir qué es lo que quieren hacer. Por supuesto, personas que tengan interés en estudiar un programa de posgrado. Un programa de posgrado tiene rigor académico, debe tenerlo, y entonces implica pues realizar las actividades propias, tener el pensamiento crítico para llevar a cabo un programa de posgrado con una exigencia académica importante. Y decías, por ejemplo, si no traen un plan todavía hacia dónde quieren dirigirse, pues también pueden acercarse a ustedes para que les ayuden a tomar ruta y definirlo, ¿no? Sí. Incluso antes de... Fíjate que en muchas de las entrevistas que yo tengo en particular con personas que se interesan, un poco va por ahí la entrevista. Mucho va por allá, porque me dicen, no sé por dónde hacer, y entonces yo les pregunto a qué te dedicas, por dónde vas, cuáles son tus intereses, y de ahí se va armando un poco el proyecto y cuáles serían los intereses que podría tener. Sí, digamos, respondiendo concretamente, si alguien dice, sí me interesa, pero no sé exactamente para dónde ir, sí, que se ponga en contacto conmigo y lo platicamos, y seguro tenemos una idea que puede desarrollar. Al final me vas a dar tu correo electrónico, por favor. Sí, sí. ¿Y cómo sientes que vaya a haber tantos lugares en donde puede estar la violencia y donde se necesita la paz, que ustedes puedan hacer un factor de cambio? Es decir, una vez que ahorita nos platicas, necesitamos personas conscientes, sensibles, que traigan un proyecto, pero ¿cómo crees tú que puedan insertar estos conocimientos ya, por ejemplo, en una empresa, en una ONG, en una comunidad vulnerable? Algunos de los casos que hayan visto durante este tiempo, que nos puedas contar de cómo se han estado insertando estas especialidades. Mira, hay muchísimas experiencias que tienen que ver con el trabajo en construcción y en educación para la paz. Por ejemplo, cuando hablamos de educación para la paz, generalmente pensamos en ambientes escolarizados. La palabra educación a veces nos lleva directo a la escuela. Claro. Y la verdad es que sí, o sea, me refiero ese es un escenario bien importante, ¿no? Por ejemplo, un maestro, una maestra de primaria que de repente percibe una dinámica particular en su grupo, por supuesto que puede trabajar elementos de educación para la paz. La educación para la paz lo que busca es construir una cultura de paz. Y entonces, así como hay una cultura de violencia, ¿no? Eso más o menos lo escuchamos, pues también, pues, digo, no también, sino previo a una cultura de violencia tenemos una cultura de paz, ¿no? La UNESCO hace un trabajo muy importante en ese sentido. Entonces, puede ser a partir de las relaciones que se establecen con sus estudiantes, con sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, experiencias que se han tenido en empresas. El trabajo con la aceptación de la diversidad. Que tiene la diversidad cultural, sexogenérica, la diversidad en general, ¿no? Ese trabajo se hace directamente con ello. En términos de la sociedad civil, fíjate que recientemente que estuvimos en los diálogos por la paz, una de las conclusiones más importantes es que la paz se tiene que construir desde abajo. La paz se construye, o sea, no podemos esperar a que haya un ente, entre paréntesis, Estado, pero no es que no necesitemos del Estado, ¿no? Sino no podemos esperar para construir nuestros propios espacios de paz. Es decir, la sociedad civil necesita desde abajo, desde las comunidades, desde las familias. Algo que se trató muchísimo fue el tema de las familias, ¿no? La familia, con todas las diversidades y con todas las implicaciones, la construcción de relaciones pacíficas hacia adentro de las comunidades y hacia adentro de las familias. Y eso se hace muchísimo en términos de educación para la paz. En términos de construcción para la paz, por ejemplo, legislar, hacer leyes que favorezcan, bueno, en este sentido, que favorezcan
paz. Y entonces de repente pensamos, ¿cuáles son el tipo de proyectos que puede hacer un estudiante? Pues todos estos, en realidad, bueno, no va a ser todos, ¿no? Sino va a ser, desde esta perspectiva, puede incidir en cualquiera de estos escenarios. Y bueno, la verdad es que estoy poniendo un ejemplo porque son los que así en caliente me vienen a la cabeza. Pero a ver, si nosotros vamos por la calle y vemos un cartel que dice, por ejemplo, no sé, voy a inventar, que dice, bueno, no sé, que tiene un eslogan de violencia, que tiene bueno, ese cartel no construye paz, pero ¿qué tal que alguien que se dedica al diseño genera un cartel para la promoción de la paz? Y entonces desde su disciplina está construyendo también paz. O sea, hay muchas opciones. Lo que pasa es que estamos pensando, bueno, no sé, a lo mejor estoy asumiendo algunas cosas, que la construcción de paz es propia de algunas disciplinas, pero me parece que al ser un concepto, un tema, exactamente. Tema humano, concepto humano. Tiene que ser por lo menos interdisciplinar. Y eso buscamos con el programa. Buscamos con el programa y así surgió también, así de ahí proviene también desde una lectura interdisciplinar. Incluso como esto, ¿no? Desde una generación de contenido donde se hable acerca de este tipo de temas, ¿no? Exacto. O sea, ya como un productor quizá, ¿no? Me lo imagino. Como un redactor de noticias, ¿no? Si hay oportunidad de quienes escuchan que entren a la página del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria, ahorita tenemos hago mención a 2 conferencias que acabamos de tener recientemente. Una es sobre educación para la paz, ¿no? Tal cual, la profesora habla sobre procesos educativos en diferentes contextos. De hecho, así se llama la conferencia. Y luego tuvimos una conferencia sobre comunicación, humanismo y diplomacia. Entonces, ese otro lugar que también abordamos, pues a lo mejor no es un tema educativo, es un tema de construcción, y entonces vamos en esta ida y vuelta. Te voy a platicar un chisme, ¿no? Es un chisme cuando construimos el programa. No sabíamos si lo que estábamos haciendo era un programa de educación para la paz o un programa de construcción de paz, que son términos un poco distintos. Dijimos, bueno, pues podemos, digamos, no es que abarquemos todo ni nada por el estilo, pero sí queremos darle lugar a esas dos actividades, a las personas que se dedican a la educación tal cual y también a las personas que se dedican a la construcción de paz. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, a la diplomacia, ¿no? Totalmente. Y creo que, Sergio, incluso si nos pudieras contar algunos de las personas, de los perfiles que actualmente lo están ya llevando la especialidad, que están actualmente estudiando la especialidad. Por eso digo que no. Ok. Creo que va a empezar en agosto. Apenas va a empezar. Perfecto, en no te preocupes. Venga. Imaginemos entonces los posibles escenarios. En realidad pueden entrar en cualquier lugar, ¿no? Los especialistas en educación y en construcción de paz son necesarios en todas partes, ¿no? Desde la política, desde los hospitales, desde incluso desde las protestas, ¿no? Cómo crear una protesta pacífica que de verdad sea pacífica y no que lleve a la violencia y que esté protegida por todos lados, ¿no? Entonces, es en realidad una estrategia, supongo. Yo lo veo un poco así, ¿no? Sí, y más o menos. O sea, ok, en a ver, realidad, cuéntame. Por ejemplo, una protesta pacífica se ubica entre las estrategias de no violencia, ¿no? Mira, para tener un referente que a lo mejor no sirve a todos, Gandhi, ¿no? Gandhi, el tema con Gandhi es que tiene estrategias no violentas y un pensamiento no violento. O sea, una filosofía de la no violencia. Esas pueden empatar o no necesariamente. Digo, hay filosofías y pensamientos distintos. Pero, por ejemplo, una protesta pacífica, una marcha, la podemos catalogar como una estrategia no violenta. Pero hay otros tipos de estrategias que tienen que ver, hablábamos hace ratito, con educación, por ejemplo, que no necesariamente es una protesta, de hecho no es una protesta, pero que puede formar en valores y en cultura afines
a la paz, ¿no? Valores sobre tolerancia, sobre empatía, sobre diálogo, sobre respeto a la diversidad y teniendo sobre todo como fundamento la dignidad humana. Entonces, hay conceptos que se trabajan, por ejemplo, irremediablemente, te decía hace ratito, si hablamos de paz, tenemos que hablar de violencia. Pues hay que hablar sobre violencias y violencia y violencias, ¿no? Y ahí también hay otro concepto que es bien importante, es el tema del conflicto. No es un posgrado en conflictología, ¿no? Pero, o sea, pero sí hay que entender que lo que está sustentando los procesos de violencia son conflictos que pueden ser resueltos justo hacia la violencia o que pueden ser resueltos hacia la paz. Ahí hay diversas estrategias. Entonces tenemos un marco conceptual sólido. Por ejemplo, hay materias que trabajan sobre conflicto, violencia y paz, hay materias que trabajan sobre enfoques teóricos sobre la paz y hay materias que trabajan sobre intervenciones en paz. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden utilizar para promover paz en cierto lugar? ¿O cuáles son las estrategias que se pueden utilizar para prevenir un conflicto que viene en ciernes? ¿Qué sé yo? Va por ahí. Por esos dos lugares se tienen... mira, de hecho, ahora sí que aprovechando el pie... el plan de estudios está planteado de la siguiente manera. Es un plan de estudios profesionalizante. Entonces, tiene mucho que ver con llevar a cabo acciones de construcción y educación para la paz. Tiene un eje teórico, conceptos, teorías sobre la paz. Y tiene un eje personal, comunitario, relacional, que es lo que te platicaba hace ratito sobre el cuidado del sí mismo y de las otras personas. Entonces, además de las materias optativas, esas tres materias están jugando en el plan de estudios. Imagino que dentro de la construcción de este plan de estudios, todos los especialistas involucrados también traen en su cabeza hacia dónde quieren que funcione. Cuéntanos algunos de los proyectos que ustedes ya se han imaginado esto a nivel personal que podrían estarse desatando a partir de esta especialidad. Mira, por ejemplo, tenemos contacto con muchas organizaciones de la sociedad civil que efectivamente están llevando a cabo talleres, por ejemplo, talleres de cultura o promoción de paz. Tenemos también contacto con organizaciones... Sí, organizaciones de la sociedad civil, pero estoy pensando en organizaciones, en empresas, pues, que lo que están haciendo es formar a directivos o líderes en una cultura de paz. O, por ejemplo, tenemos también contacto también pensando en empresas, pensando en empresas, con cuáles son las formas en que una organización puede colaborar hacia la paz, en términos de construcción de paz, por ejemplo. Y a su vez, tenemos contacto también con personas que están trabajando directamente en la formación de cultura de paz en diversos escenarios, por ejemplo, con pueblos originarios, con migrantes, hay diversos proyectos. A lo mejor es pertinente, no sé si sea pertinente, pero igual te lo platico un poquito. Te decía, estamos en un departamento de reflexión interdisciplinaria y ahí tenemos diversas líneas de investigación. Entonces, los proyectos, de alguna u otra manera, se tendrán que incorporar a estas líneas de investigación. Una de ellas es historia crítica, actualización y praxis de los humanismos. Otro es ciudadanía mundial. Otro específicamente es educación, justicia y paz, sustentabilidad y derechos bioculturales, y una quinta línea de investigación es bien común. Entonces, la verdad es que es muy fácil hacer la vinculación con cualquiera de estas líneas de investigación respecto a los proyectos en términos de educación y construcción de paz. Mira cómo se me ilumina el rostro de esto es tan necesario y tan vital. Y ya para terminar, antes de que me des tu correo electrónico y las maneras de que nos contactemos, me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre un punto que nos dijiste fuera del aire en otra ocasión, que era cómo es posible que haya gente pensando a niveles tan grandes en la violencia y construyendo armamento y construyendo estrategias para poder seguir siendo el más violento de todos y no haya alguien o muchas personas pensando en el otro lado. Te platico la anécdota ahora sí que un poquito Por al aire, favor. ¿no? Estaba yo con mis estudiantes, una materia que justo tiene que ver con esto, se llama Violencias y Construcción de Paz. Entonces estábamos revisando una película
que tiene que ver con esto, con bombas nucleares, pues, literalmente. Y en la discusión yo de repente dije, bueno, yo estoy tratando, ¿no?, de construir paz en términos de comprender violencias y al mismo tiempo debe haber una persona o varias personas en el mundo pensando en cuál puede ser la mejor arma para destruir lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, aquí, ya que lo planteas, pues sí, me sigue dando vueltas esa reflexión. Fíjate que cuando fuimos te decía, en Puebla, en los Diálogos por la Paz, que fueron ahora en septiembre, habíamos más de 4,000 personas ahí. Entonces, sí me parece que es, o sea, cuando hablamos de violencia y aparece en los medios y te decía al principio, vamos tarde, ¿no? Este tema de la paz, pues creo que podríamos hablar de pertinencia y este tipo de cosas, pero me parece que solo hay que voltear a la realidad y por sí sola es pertinente, ¿no? Pero sí hay muchas personas que estamos interesadas en temas de paz, que queremos construir paz. Este es el aporte que de alguna manera, no estoy diciendo que sea el único, pero es el aporte que hace esta institución, ¿no? Está mirando una realidad y no deja pasar esa realidad sin indignarse, lo que te decía hace un momento. Entonces, hacemos un programa que responda a eso, porque sí, efectivamente, hay muchas personas en el mundo que están construyendo maquinaria de guerra, literalmente, ¿no? Hay gente que se dedica a construir maquinaria de guerra. Hay gente que está pensando en cómo le hace para explotar o para pasar por encima de los derechos de sus empleados, por ejemplo. Claro. Pero también hay personas que estamos tratando de construir relaciones pacíficas, o hay personas que están buscando justicia en las empresas, hay personas que trabajan fuertemente por los derechos humanos, ¿no? Pues ahí estamos, a lo mejor no somos las personas que salimos en las noticias, pero ahí estamos tratando de hacer nuestra lucha por un mundo más justo, precisamente más pacífico. Qué fuerte tener que ir, porque supongo que van a las profundidades a ver de dónde se origina la violencia, de dónde se origina el conflicto, cómo se pueden evitar y todo eso para poder ir a darle la vuelta. Una de las lógicas más o menos tradicionales de la violencia. Hay un autor, pues lo conocerán muchos, se llama Johann Galtung, todavía está vivo, es mayor, y él habla, por ejemplo, las violencias, o sea, la violencia directa, lo que nosotros vemos, una violencia, se sostiene una violencia estructural en un sistema violento, y además se sostiene en una violencia cultural, en una cultura que valide esa violencia. Pues lo que también plantea Galtung y lo que planteamos nosotros es que así como hay estructuras violentas y culturas violentas, pues también puede haber culturas de paz y estructuras pacíficas que sostengan no la violencia, sino la paz. Pues eso es un poco el trabajo por el que estamos. ¿Dónde te podemos contactar? Bueno, muchas gracias. Mi correo electrónico es sergio.molano@ibero.mx. Mi teléfono es en la universidad el 5950-4000 y mi extensión es la 4997. Excelente. Y pues también en Facebook y Twitter ahí me encuentran. Sergio Molano. Sergio Molano en Facebook y en Twitter también. También. Bueno, en X. Así es. Sergio Molano. Sí, exactamente. ¿Así tal cual? Sí, Sergio Molano, creo que lo puse como Sergio Molano Ibero. Perfecto. Sergio Molano Ibero. Y también tenemos redes sociales de la especialidad en Educación y Construcción de Paz. Tenemos en Instagram, en Facebook, en Twitter y eso. Perfecto. Doctor Sergio Molano, muchísimas gracias de verdad, porque ha sido una plática muy constructiva y ojalá, de verdad, esperamos que esto dé muchísimos frutos porque es bien necesario en esta sociedad, definitivamente. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la entrevista. Espero que les sea de utilidad. Excelente, muchas gracias. Doctor Sergio Molano Romero, coordinador de esta oferta académica de los posgrados Ibero.